Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo en esta noche a nuestro oficio vespertino y lo hacemos siempre con una pequeña introducción de intención de oración. Seguimos escuchando noticias alentadoras en cuanto a España acerca del coronavirus, de cómo están bajando, parece ser, la incidencia acumulada, está bajando la gente que está en la UCI, pero lo que escuchamos de otros países pues realmente no trae tranquilidad. Ahora, por ejemplo, Inglaterra parece que se ha extendido la mutación o la cepa india y parece que el día de ayer volvieron a haber otra vez 4.000 y pico de personas infectadas en un día, algo que no sucedía desde el mes de abril. El problema o el inconveniente es que se supone que Inglaterra ya tiene muchísima gente de su población vacunada y esto pues realmente nos trae bastantes inquietudes. Sigo repitiendo, hermanos y hermanas, amigos, amigas, que tenemos que ver esto como una carrera de fondo, verlo con paciencia, hacernos a la idea en el momento que estamos viviendo y sobre todo cuidarnos en el día a día. Con respecto a nuestra intención de oración, hermanos, teniendo en cuenta los estudios que estamos iniciando desde el día de ayer, que estamos prácticamente haciendo lo que es una introducción, en esta noche vamos a orar para que muchas personas en el mundo puedan tener un encuentro personal con Dios. Si algo estamos viendo, como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis, como nos enseña el Evangelio, daros cuenta que si vemos los frutos en el mundo hoy en día, nos damos cuenta de que hay algo no va bien, algo está fallando y hay tanta gente que le ha dado la espalda a Dios que necesitamos orar para que muchas personas puedan tener ese encuentro personal con Dios. Y viéndolo de esta manera, oramos en esta noche. Ponemos en las manos del Señor esta reunión. Padre, en esta noche venimos como siempre con gratitud. Queremos pedirte en este preciso instante que tú derrames de tu paz en nuestros corazones, que podamos entrar en quietud. Queremos entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar al que Cristo ha abierto un camino nuevo. Y queremos hacerlo, Señor, con confianza. Queremos entrar al lugar de tu presencia. Queremos hacerlo con humildad. Y en esta noche, Señor, te pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que tú estás viendo. Que podamos encontrarnos contigo, volvernos a ti, tener el deseo ardiente en nuestros corazones de buscarte sobre todas las cosas. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues damos comienzo a nuestra liturgia. Como toda la noche decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el primer párrafo de nuestra liturgia que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, Jesús nos ha dado un mandamiento diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Amados en Cristo, aquí en la presencia de Dios Omnipotente, con humildad y con un corazón contrito y obediente, confesamos nuestros pecados a fin de obtener el perdón a través de su infinita bondad y misericordia. Y decimos todos juntos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra y omisión, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer un salmo muy bonito, un salmo de David, por cierto, que se titula La protección divina, el salmo número 34. Y dice de la siguiente manera. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, quería compartir este salmo. Te animo a que, si quieres, lo puedas leer antes de irte a la cama una vez más. Incluso metido en la cama y todo lo puedes leer perfectamente. Te llevas la Biblia a la cama y puedes leerlo otra vez. Y la verdad es que yo me podría pasar horas, literalmente, hablando acerca de este salmo. Pero hay un versículo en el cual
el Señor me llamaba la atención para compartirlo con vosotros en oración. Y es el versículo 4 cuando dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y ahora dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. A cada rato dice, y lo libró de todos sus temores y lo libró de todas sus angustias. Lo dice en varias ocasiones. Así que busquemos al Señor, o como decía el profeta Isaías, el capítulo 55, buscad al Señor mientras esté cercano. Así que, hermanos, os animo a que nos tomemos en serio este tiempo de aprender y poner en práctica las disciplinas espirituales que van precisamente de esto que estamos hablando, de buscar al Señor de diferentes maneras y prácticas. Las disciplinas espirituales, recordando un poquito acerca de ayer y siguiendo con el tema, son aquellas, repito, actividades personales y comunitarias, dadas por Dios en la Biblia como los medios suficientes que los creyentes en Jesucristo deben utilizar en su búsqueda de la piedad llena del Espíritu e impulsada por el Evangelio, es decir, la intimidad con Cristo y la conformidad a Cristo. Intimidad con Cristo, conformidad a Cristo. De eso se trata, de lo que estamos compartiendo y de lo que estamos hablando. Os animo, hermanos, a comprobar, dice el Salmo, gustad y ved cuán bueno es el Señor. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. No es que lo diga yo, no es que lo digan otros, búscalo por ti mismo, trata de experimentarlo y piensa siempre que siendo Dios infinito, Dios siempre va a tener mucho más, de lo mucho más que tú creas que Dios te puede dar o que tú puedas conocer. Hay un ejemplo que yo aprendí hace muchísimos años de un hermano muy sabio y me hizo esta referencia, a lo mejor tú la has escuchado por otro lado, y él me hablaba y me decía, el conocimiento de Dios es como el que ve de lejos una montaña. Tú la ves de lejos y la ves muy grande. Y entonces cuando uno comienza en los caminos del Señor y piensa, y qué grande es el Señor, y uno mira la montaña muy de lejos, y uno ve la montaña enorme. Dice, pero ¿sabes qué pasa? Que conforme te vas acercando a la montaña, vas descubriendo que la montaña es mucho más alta todavía de lo que tú pensabas. Y llega un momento en que estás debajo de la montaña y entonces tienes esa experiencia de pequeñez, en la que miras para arriba, ves la enormidad de la montaña y lo pequeñito que eres tú. Dice, pues esa es la experiencia del conocimiento que podemos adquirir de Dios. Con toda humildad, tengo que decir que cada día soy más consciente de lo poco que sé y lo mucho que todavía me queda por aprender. Pienso en la frustración que es para mí reconocer ya que con la edad que tengo no me va a dar tiempo a leer todo lo que tengo pendiente leer, no me va a dar tiempo a leer. Entonces por eso decía hace unos días, sueño que cuando esté en el cielo poder encontrarme allí también con una biblioteca enorme y poder terminar de leer todo aquello que yo quería leer aquí, poder terminar de leer todo aquello, aunque claro, allí me voy a encontrar con algunos de los autores que precisamente yo tengo en mi lista de lectura, de la cual he leído algo, pero quiero leer más todavía. Entonces, bueno, ya veremos. En cuanto a las disciplinas, quiero que nos mantengamos con la imagen de el que entra en un gimnasio. De hecho, la palabra griega de la que viene gimnasio y de la que viene ejercicio es la misma palabra. Es decir, la palabra gimnasio que nosotros utilizamos en la etimología griega se parece mucho a la palabra en español, pero de esa misma palabra es la palabra que se utiliza para hablar de ejercitarse o hacer ejercicio, y tiene toda la lógica. El gimnasio es el lugar donde hacemos ejercicio. Imaginémonos entonces que durante todos estos días estamos entrando al gimnasio
de Dios. Y hoy vamos a hablar y remarcar, subrayar que las disciplinas espirituales no son un fin, son un medio para que podamos progresar, crecer y llevar una vida piadosa. Por eso, la característica más importante de cualquier disciplina espiritual, hermanos y hermanas, es precisamente su propósito. Así como es de poca utilidad que practiquemos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que hablábamos de Santiago aprendiendo a tocar la guitarra, puede ser de poca utilidad practicar las escalas, lo que se llama el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en la guitarra o en el piano, dejando a un lado el objetivo único de tocar música. También es de poca utilidad practicar las disciplinas espirituales, dejando a un lado el único propósito que las une. Vamos a leer unos textos. Colosenses 2, del 20 al 23, que dice lo siguiente. Dice Pablo a los colosenses, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y dice también 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, el ejercicio de la piedad tiene una promesa. Cuando recordamos así básicamente la historia de la Iglesia, además de lo que es, vamos a decir, los libros de historia, cuando yo enseño en el seminario y hablo acerca de la historia de la Iglesia, les comento lo siguiente. Yo les digo, podemos conocer la historia de la Iglesia sencillamente a través de los libros de historia, donde lo que se cuenta es historia. Pero también conocemos la historia, la conocemos por los personajes mismos, los personajes que han hecho la historia. Por ejemplo, si pensáramos en la historia de la Iglesia, pues diríamos quiénes son los personajes bíblicos del Nuevo Testamento, y ahí saldrían algunos nombres: Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles, por supuesto Jesús el primero, María la madre de Jesús, María Magdalena, María de las mujeres que seguían a Jesús. Tenemos, por ejemplo, a los diáconos, el diácono Esteban, tenemos a Felipe, que después se le llama el evangelista, tenemos a los que acompañaban a Pablo, Timoteo, luego tenemos los gobernantes que había por aquella época, etc. Podemos conocer las vidas de esas personas a través de personajes. Pero luego, pasado ya el siglo I, ya pasaríamos a la siguiente generación. Entonces es lo que se llaman los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, ahí tendríamos a ver si lo digo, a Policarpo de Esmirna, el obispo de Esmirna, o Ignacio de Antioquía, que cuenta la tradición que fue puesto en la iglesia de Antioquía como obispo por el mismo Pedro. Y después pasaríamos a los hijos de ellos, que serían los padres de la iglesia. Entre ellos podríamos contar, por ejemplo, con San Ireneo de Lyon en el sur de Francia, que estaríamos hablando de discípulos de Policarpo de Esmirna. Y así irían surgiendo otros, y luego surgirían escuelas, la escuela catequética de Alejandría, y ahí nos encontraríamos con Clemente de Alejandría, con Orígenes. Después, más adelante, tendríamos el obispo de Alejandría, Atanasio, defensor de la divinidad de Jesús en el concilio de Nicea. Tendríamos también la escuela catequética de Antioquía, de Siria, personajes de la iglesia en Cesarea, la iglesia de Roma, y luego pues entraríamos con personajes tremendamente importantes como San Agustín, que marcó totalmente la historia de la iglesia
y muchas de sus enseñanzas se siguen todavía en la Iglesia y no nos cansamos, por supuesto, de leer todo lo que él vivió. Y aquí entramos en otro terreno. Aprendemos por los personajes, por las historias, pero también les digo a mis estudiantes, podemos aprender por sus escritos. Entonces podemos leer escritos de todos estos personajes. Y ahí tenemos a San Agustín, tenemos a Santo Tomás de Aquino, etc. Hasta nuestros días. Hay una cantidad de riqueza, una cantidad de literatura y una cantidad tan maravillosa de lecciones iluminadoras de vida que realmente necesitaríamos años para poder llegar a conocer todo lo que hay. Pero ¿sabes qué? La mayoría de la gente que destacaron, hablamos ahora de, vamos a decir, a nivel de santidad, la mayoría de la gente que destacó a nivel de santidad, una de las características con las que nos encontramos es que fueron personas que practicaban a diario las disciplinas más importantes. Entonces nos encontramos, por ejemplo, lo que nos cuenta la tradición acerca de el apóstol Santiago, que oraba tan a menudo de rodillas, que se cuenta la tradición, que se le formaron unos callos en las rodillas y decían que tenía las rodillas como la de un camello. Yo no sé, no sé cómo tiene la rodilla un camello, no lo sé. Pero básicamente la dureza y la señal de tantas horas de rodillas. Si nos vamos, por ejemplo, a los padres del desierto, los que fueron en búsqueda de una mayor espiritualidad, donde comienza el movimiento de los monjes, nos damos cuenta de que ellos se dedicaban a tres cosas, básicamente, tres cosas. Leer la Biblia, orar y ayunar. Entonces, lo que descubrimos es que todos los hombres y mujeres de Dios en la historia de la Iglesia han practicado la disciplina o disciplinas varias espirituales. Y ahí tenemos ejemplos a seguir. El mismo Lutero decía, si cuando comienza el día no he orado 3 horas, no estoy seguro de que el día vaya a ir muy bien. O sea, imaginaros la disciplina de este hombre, ¿no? O el trabajo que realizó. Aquí nos pregunta nuestra hermana María Victoria si hay alguien en inglés. Bueno, precisamente hoy se celebra a un misionero que fue el primer obispo de Canterbury. El primer obispo de Canterbury llamado Agustín. No se confunda con el San Agustín del norte de Inglaterra. Hoy precisamente se celebra la misión a la persona de San Agustín de Canterbury, que fue el primer obispo de Canterbury y una persona súper influyente en la Iglesia de Inglaterra. Y por supuesto que sí, lo que pasa es que yo los estoy nombrando en español y no quiere decir que sean españoles. Muchos de los que he nombrado, de hecho no he nombrado a ningún español, todos los que he nombrado han sido padres de la Iglesia griegos o del norte de África, del Oriente. Está también el patrono de Irlanda, que no me sale el nombre ahora, a ver si me sale, no recuerdo. Bueno, ahora cuando lo recuerde lo digo. Hay hombres y mujeres de Dios por todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo. Y eso que no entramos en la vida de los mártires. ¿Cuántos mártires por todo el mundo? Tremendo. Tremendo la cantidad de gente que da su vida, de verdad son testigos verdaderos de Jesucristo. Bueno, pues digo todo esto, hermano, para que nos demos cuenta de que desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, las personas piadosas siempre han sido personas espiritualmente disciplinadas. Siempre han sido personas disciplinadas. Así que, claro, uno se pregunta, ¿cómo desarrollaron semejante
fama, vamos a decirlo así, cómo desarrollaron semejante fama de personas piadosas. Y aquí surge a veces la pregunta o la idea de pensar, ¿no será que es algo así como que Dios a ellos sí los ha ungido de una santidad especial que no nos ha dado al resto de nosotros? Podría ser que Dios ha bendecido a estas personas en cuanto a la productividad en su ministerio, de manera que no nos lo ha concedido a muchos otros. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de la sumisión a Cristo, avanzaron como lo hacen todos los cristianos, por medio de las disciplinas espirituales. Por esto, hermanos, no nos vamos a encontrar, esta es la realidad, esta es la verdad, no nos vamos a encontrar a ningún hombre, a ninguna mujer que hayan llegado a una madurez espiritual sin haber recorrido el camino de la persistencia y de la disciplina. Y la piedad se logra por medio de la disciplina. Y esto nos lleva a que nos demos cuenta de algo. Dios usa 3 catalizadores principales para cambiarnos y adaptarnos a la semejanza a Cristo, pero solo uno de ellos está en gran parte bajo nuestro control. Un catalizador es un término que se utiliza en química para hablar de un producto que cuando se junta con otro acelera un proceso. Imaginaros que un catalizador fuera como cuando le pisamos el acelerador a nuestro coche y corre más deprisa. Pues nosotros tenemos una composición química, le echamos un catalizador y eso hace que se revolucione la mezcla y que se acelere el proceso químico. Bueno, pues hay 3 catalizadores que pueden acelerar, estamos hablando entonces de acelerar, por la manera que Dios usa para cambiarnos y para adaptarnos, para transformarnos, mejor dicho, para transformarnos a la semejanza de Cristo. Uno de esos catalizadores que Dios utiliza para transformarnos son las personas. Hay un proverbio muy famoso, el capítulo 27, versículo 17, que dice: el hierro se afila con hierro. Así, un amigo se afila con su amigo. Por cierto, esto nos hace una definición muy bonita de amistad. Podríamos decir de esta manera: verdadera amistad o verdadero amor es cuando ayudamos al amigo o a la persona amada a que pueda llegar a ser la mejor versión de sí mismo, porque eso denota que esa persona importa, que esa persona nos importa. Entonces dice el proverbio: el hierro se afila con hierro, las personas se afilan con personas. A veces Dios entonces usa a nuestros amigos para que nos podamos enfocar en una vida más semejante a Cristo y también, ¿por qué no decirlo?, a veces también usa a nuestros mismos enemigos para pulir nuestros bordes ásperos, impíos. Así que nos encontramos con que padres, hijos, cónyuges, compañeros de trabajo, clientes, maestros, vecinos, pastores, sacerdotes, Dios nos transforma por medio de esas personas. Así que, ¿por qué no decirlo?, mi agradecimiento a todos mis enemigos, a todos los que me han querido hacer mal, porque sin saberlo resulta que nos hacen mejores. Así que nuestro agradecimiento. Que Dios los bendiga, como nos enseña la palabra, y que Dios les lleve por el camino correcto. Otro agente de cambio que Dios usa en nuestra vida son las circunstancias. Tenemos el clásico texto de Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí hablamos de las manos de la divina providencia, usando a veces las presiones económicas, a veces las condiciones físicas e incluso el clima para estimularnos a los que hemos sido elegidos a la santidad.
Luego está también el catalizador de las disciplinas espirituales. La diferencia entre este catalizador, este es el punto, y los dos anteriores, es que cuando Dios usa las disciplinas, obra fundamentalmente de adentro hacia afuera. Cuando Él nos transforma por medio de las personas y las circunstancias, el proceso funciona principalmente de afuera hacia adentro. Así que las disciplinas espirituales son diferentes de los otros dos métodos de transformación en el hecho de que Dios nos concede una mayor medida de elección en cuanto a la participación en las disciplinas. Muchas veces tenemos poca capacidad de elección en cuanto a las personas o las circunstancias que Dios permite o pone en nuestra vida. Pero, hermanos y hermanas, podemos decidir, por ejemplo, podemos decidir si hoy, antes de irnos a la cama, vamos a leernos otra vez el Salmo 34 y lo vamos a hacer en oración o no hacerlo. Podemos decidir orar antes de terminar el día o no hacerlo. Así que, por un lado, reconocemos que hasta la autodisciplina más férrea por sí misma no nos va a hacer más santos, más bien nos puede hacer más parecidos a los fariseos. Pero el crecimiento en la santidad es verdaderamente un regalo de Dios, pero eso no significa que no tenemos que hacer nada para procurar la santidad, más que vivir la vida que queremos hasta que Dios decida hacernos santos. Ese es otro argumento totalmente falso. Lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, entonces es disciplinarnos a nosotros mismos con el fin de alcanzar la piedad, ejercitando las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado como un medio para recibir su gracia y crecer en la semejanza de Cristo. Así que, hermanos, como hemos leído antes en Colosenses capítulo 1, versículos del 28 al 29, el apóstol Pablo va a ilustrarnos cómo estas dos cosas, el esfuerzo del cristiano por un lado, la obra de Dios por otro, se pueden dar realmente de manera simultánea en la persona en la que mora el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, yo tengo que hacer mi parte y Dios hará la suya. Yo no puedo hacer la parte de Dios y Dios no puede hacer mi parte. No sé si me estoy explicando. Cada uno tiene que hacer la parte que le toca. Pablo, en el texto que hemos dicho antes, de primera Colosenses número 1, del 28 al 29, nos habla de su trabajo para ayudar a los creyentes para que pudieran llegar a ser perfectos en su relación con Cristo. Dice de la siguiente manera, dice: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Fijaros que él está diciendo que trabaja duramente, con empeño, pero al mismo tiempo reconoce que la energía para esta lucha le venía de Cristo. Así que, por un lado, el hecho de que Pablo tuviera el deseo y el poder para su ministerio era una completa gracia de Dios. Podemos leer también Filipenses 2, versículo 13. Si de su trabajo resultaba algún fruto perdurable, Pablo le daba toda la gloria a Dios. Sin embargo, a veces, seguramente, se sentía como que todo el esfuerzo era de Pablo. Y llegaba el final del día y Pablo estaba agotado por el trabajo que había realizado. En cierta manera, hermanos y hermanas, así son las disciplinas espirituales. Es decir, la gracia de Dios produce el deseo y el poder para ellas, pero los cristianos debemos de practicar personalmente las disciplinas. Por eso me he centrado en esta noche en el versículo del Salmo: busqué al Señor y Él me oyó. Pero me oyó porque yo lo busqué. Comienza con que yo busqué al Señor. Y me recuerda las palabras de Santiago cuando dijo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí incluye ese hambre insaciable, profunda por la Biblia, que también es un don de Dios. Pero seremos nosotros quienes tenemos que darle la vuelta a las páginas y leer las palabras. Dios no va a arrastrar nuestro cuerpo de manera pasiva, poniéndolo frente al escritorio, ni hacer que nuestras manos abran la Biblia, ni hacer girar nuestros ojos de un lado para el otro leyendo las páginas.
sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Aquí nos encontramos, repito nuevamente lo que decía al principio, la palabra traducida como disciplina, que viene de la palabra griega gimnasia. En griego es gimnasia, de la cual evidentemente habéis notado ya que derivan los términos gimnasio y gimnasia. La palabra significa ejercitarse o disciplinar. De ahí que en 1 Corintios 4, versículo 7 se traduzca como ejercítate para la piedad. Y en otra versión más moderna como disciplínate a ti mismo para la piedad. Y en la nueva traducción viviente dice entrénate para la sumisión a Dios. Es decir, estamos hablando de una palabra llena de sudor que lleva en sí el olor a gimnasio. Así que, hermanos, pensemos en las disciplinas espirituales como ejercicios del espíritu. Ejercicio del espíritu. Una manera de ilustrar el rol de las disciplinas espirituales está en el pasaje del Evangelio de Lucas 19, versículos del 1 al 10. Ahí se nos cuenta el famoso relato de la conversión de Zaqueo, ese cobrador de impuestos bajito. Al ser tan bajito, nos cuenta la historia que Zaqueo no podía ver a Jesús entre la multitud. Dicen los estudiosos que esta es una razón para pensar que Jesús tampoco sería increíblemente alto, sino de una estatura muy normal, puesto que Zaqueo se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Si hubiera sido Jesús tan alto, 2 metros de altura no podía medir porque Zaqueo no lo podía ver. Si hubiera sido tan alto, pues lo habría visto por encima de la multitud. Así que Jesús tenía una estatura normal. Zaqueo se sube al árbol para poderlo ver y cuando Jesús llega al lugar, Zaqueo lógicamente le llamó la atención. Jesús miró hacia arriba, llamó a Zaqueo por su nombre y le dijo que bajara. ¿Por qué llamó a Zaqueo por su nombre? Puede ser porque Zaqueo, siendo un importante recaudador de impuestos, un jefecillo, no simplemente un asalariado que recogía impuestos, sino posiblemente Zaqueo era el principal de los recaudadores de impuestos del lugar y muy odiado probablemente por muchos. Posiblemente Jesús ya lo conocería. Esa es una posibilidad desde el punto de vista natural, y otra es que como Jesús lo sabía todo, pues evidentemente podía saber su nombre perfectamente y saber también lo que había en el corazón de Zaqueo, que es lo más importante. Jesús lo llama, le dice que baje, se van a la casa de Zaqueo, allí hacen una cena en su casa y ahí decide entregar la mitad de su posesión a los pobres y devolver con intereses todos los impuestos que había tomado ilegalmente. Pensemos en las disciplinas espirituales como maneras en las que podemos ponernos espiritualmente en el camino de la gracia de Dios y buscarlo, así como Zaqueo se colocó físicamente en el camino de Jesús y lo buscó. El Señor, por medio de su Espíritu, todavía recorre ciertos caminos que Él mismo ha ordenado y revelado en las Escrituras. A esos caminos los llamamos disciplinas espirituales. Y si nos ponemos en ello y lo buscamos a Él allí por la fe, podemos esperar encontrarlo. Por eso dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Así como sucediera hace 2000 años con ese cobrador de impuestos, lo encontraremos a nuestro Señor dispuesto a tener misericordia de nosotros y a tener comunión con nosotros. Con el tiempo, Él también, transformándonos poco a poco, nos llevará a un nivel de la semejanza a Cristo. 2 Corintios 3, versículo 18. Hay un famoso entrenador de fútbol americano, de los famosos Dallas Cowboys, de Dallas, Texas, sur de Estados Unidos, entrenador del equipo de fútbol americano, que lo entrenó durante más de 30 años y dijo esta frase famosa. Él dijo así: el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre
han querido ser. Repito la frase porque es muy ingeniosa y muy verdadera. El trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para lograr lo que siempre han querido ser. Tenemos el ejemplo en el día de hoy, tristemente, el entrenador del Real Madrid de fútbol en España, Zinedine Zidane, acaba de dimitir como entrenador y la mayoría de sus jugadores, además de agradecerle el privilegio de haber sido entrenados por él, curiosamente han dicho palabras muy similares y la mayoría de todos han dicho: gracias, entrenador, porque contigo he podido ser mucho mejor, he podido llegar a ser mucho mejor de lo que era. Gracias a ti, entrenador. Yo a veces me gusta pensar en los ministros, los sacerdotes, los pastores como entrenadores, porque esa es la función del pastor. Efesios 4, cuando habla de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay unos ministerios especiales para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De la manera que nos ha descrito este entrenador el trabajo, de la misma manera nosotros los cristianos estamos llamados a obligarnos a nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo a hacer, fijaros, este es el punto, a hacer lo que naturalmente no haríamos, como es por ejemplo practicar las disciplinas espirituales, para poder experimentar aquello que el Espíritu nos hace desear, es decir, estar con Cristo y ser como Cristo. Así dice las Escrituras: disciplínate a ti mismo para la piedad. Y esto nos lleva a la última parte de esta introducción, que apenas estamos todavía con las disciplinas espirituales, hablando de cómo las disciplinas espirituales son la voluntad de Dios para los cristianos. Fijaros, la expectativa de una espiritualidad disciplinada está implícita en ese ofrecimiento que hace Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando dice aquellas famosas palabras de: tomad mi yugo sobre vosotros. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y fijaros, después dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo mismo es cierto cuando hace su propuesta de discipulado. Lucas 9:23 dice: entonces le dijo la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Así que estos versículos nos vienen a decir que ser un discípulo de Jesús significa por lo menos el deseo, las ganas de querer aprender de Él y seguirlo. Y de esto hablábamos, hermanos, anoche cuando decíamos: tomemos la mano de Jesús y comencemos a seguirle. Comencemos a ver cómo sana a los enfermos, cómo libera a los endemoniados, cómo trata a los niños, cómo le habla a las mujeres, cómo enseñaba. Yo estaba viendo por casualidad esta mañana unas imágenes del Papa Francisco, que el hombre ya está mayorcillo, pobrecillo, ya va cojeando, ya 80 y tantos años, pesa. Y me hizo gracia porque iba en la plaza de San Pedro en esta mañana. El hombre siempre se le ve normalmente muy alegre, y iba todo alegre imponiendo las manos sobre las personas, y claro, lógicamente las personas que han ido a verlo, pues imagínate, si han ido a verlo es porque tienen un interés en verlo grande. Entonces, para aquellas personas que tienen la suerte de que el Papa pasa cerca de ellas y les impone las manos y le regalan cosas y le dicen cosas, y él va teniendo esos detalles espontáneos que le salen a él, yo creo que se le olvida que es Papa y él va como que fuera él mismo. Y me llamó la atención porque se acercó a un padre con una niña pequeñita de unos un año y medio, no tenía más, y empezó a hacerle cositas a la niña. Yo creo que se le olvidó por un momento, estoy saludando a la gente, y se quedó con la niña. Y me llamó un montón la atención porque me recuerda a Jesús. Yo me imagino a los guardaespaldas del Papa, a
que normalmente suele llevar también algún obispo, algún cardenal detrás de él. Me imagino a aquellos discípulos que estaban tratando de impedir que los niños se acercaran a Jesús. Y de pronto veo a este Papa Francisco, el obispo de Roma, y lo veo al hombre que se le va la olla de quién es él, de una manera, vamos a decir, protocolaria. Y de pronto empezó a hacerle gestos a la niña y algo le dijo a la niña al oído que la niña, muy resuelta, le dio un beso. Y yo pensé para mí, muy significativo, cómo puede abrir un paréntesis y quedarse centrado en una simple niña. Y os aseguro que no es una cuestión de populismo, ni de voy a ganar puntos si ahora le digo a la niña que me dé un beso, ni nada por el estilo. De pronto se encontró con una mujer que de pequeña estaba en los campos de Auschwitz. A los 3 años le marcaron su número para llevarla a la incineración y la mujer le enseñó el número y le explicó el tema. Y el hombre lo que le salió fue darle un beso a ese número, imponerle las manos, orando por ella. Y se ve al Papa afectado. Imaginaros que él va con toda su alegría y va saludando a las personas. Y de pronto se aparece un caso como este, ¿no? Entonces es como una explosión de sentimientos encontrados. Y a él se le ve muy emocionado de una manera natural y hasta tuvo que retirarse algunas lágrimas porque se dio cuenta del horror que muchas veces los seres humanos somos capaces de llegar a hacer por culpa de nuestras decisiones propias y de la influencia del pecado en las vidas de las personas. Y esto me recuerda, hermano, que la idea de este tiempo es podernos imaginar tomados de la mano con Jesús. Seguirle, verle, leer los evangelios con imaginación y sentirnos discípulos de Jesús. Y además, hermano, en este tiempo os animo a que nos sintamos seguidores disciplinados de Jesús. Que seamos disciplinados. Hay un texto bíblico que le habla Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, versículo 7, que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, hay otras versiones que hablan de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dominio propio se puede traducir también por autodisciplina. Dios nos ha dado la disciplina. Y es más, quiero que nos vayamos hoy de este estudio, de este oficio vespertino, siendo conscientes de que el componente clave de este control propio en el seguidor de Jesús es la autodisciplina espiritual. En Gálatas 5, versículos 22 al 23, se nos hace una declaración de la influencia de este espíritu de control propio dado por Dios como un mayor control propio en nuestra vida, especialmente como seguidores y discípulos o aprendices de Jesús. A lo mejor la palabra discípulo está tan gastada tristemente y tan malentendida, a lo mejor la palabra pudiera cambiarse por aprendices. El aprendiz, yo quiero ser un aprendiz de Jesús, yo quiero ser el que con toda humildad me pongo como María a sus pies y lo quiero escuchar y quiero aprender. Aprendiz, discípulo. Si nosotros vamos a ser como Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió, en la medida de nuestra parte en que podamos hacerlo, porque como seres humanos evidentemente también tenemos que reconocer que somos seres humanos y somos pecadores. No es el caso de Jesús, que es exactamente igual a nosotros, menos en el pecado, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. A pesar del ejemplo de Jesús y de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del cristianismo como una vida de espiritualidad disciplinada, fijaros que muchos cristianos hoy en día son indisciplinados o somos indisciplinados, pareciendo que en nuestra vida
no hubiera apenas poder y poco fruto semejante a lo descrito. Sin embargo, es llamativo que muchos de esos cristianos que no son disciplinados espiritualmente, resulta que sí lo son en otras áreas de su vida. Nos encontramos con hombres y mujeres que tienen una gran disciplina para poder sobresalir, por ejemplo, en su profesión, en su trabajo, pero que se disciplinan muy poco para la piedad. Nunca se me olvidará una ocasión en una iglesia en los Estados Unidos predicando y diciéndole a los hermanos las siguientes palabras: hermanos, tenéis que incluir a Jesús, tenéis que incluir a Dios en vuestras agendas. Vuestras agendas están demasiado llenas. Y o dejamos algunas cosas e incluimos a Dios, o nos estamos engañando a nosotros mismos porque no estamos incluyendo a Dios en nuestras vidas. Hay personas, volviendo al ejemplo de aprender un instrumento, que dedican tiempo a aprenderlo, sabiendo que se requieren muchísimas horas para poder adquirir esa destreza. O personas que van al gimnasio y se entrenan mucho para mejorar su rendimiento deportivo, sabiendo que se requiere también un trabajo intenso para poder llegar a ser competente. O que se comprometen con un largo plan de estudio intensivo para obtener un título, sabiendo que se requiere un gran sacrificio para tener éxito. Pero muchas de esas mismas personas van a renunciar fácilmente si se dan cuenta de que las disciplinas espirituales no son fáciles, como si llegar a Jesús, llegar a ser como Jesús, no requiriera mucho esfuerzo. Hay cristianos también fieles a la Iglesia de Dios que muchas veces demuestran un entusiasmo genuino por las cosas de Dios y están comprometidos, incluso hasta con la predicación de la palabra de Dios, pero que trivializan su eficacia para el reino de Dios con la falta de disciplina. Tengo el testimonio de una mujer de unos 60 años, acudiendo en busca de consejo. Resulta que había pasado toda su vida en iglesias conservadoras que creen en la Biblia, pero, aun habiendo sido una mujer fiel, obrera, en un puesto de un ministerio voluntario, sin embargo, dijo las siguientes palabras: yo sé cómo hacer de todo en la iglesia, pero no sé cómo leer la Biblia y orar. Es decir, espiritualmente las personas como ella o como ellos, que hay muchos, no tienen mucho conocimiento superficial. No existen los canales profundos y desgastados de la disciplina de estar en contacto con Dios. Hay un refrán español que dice: aprendiz de todo y maestrillo de nada. En esto pasa algo parecido. Y termino en esta noche diciendo, hermanos, que necesitamos más práctica. Más práctica. Y necesitamos hambre de Dios. Y necesitamos pedirle a Dios que podamos tomar decisiones firmes en nuestra vida para poder dominar estas disciplinas como se domina cualquier otra disciplina. Hay una regla que se llama la regla de las 10.000 horas, 10.000 horas, que dice que si tú le dedicas a algo para aprender 10.000 horas, que finalmente te convertirás en un experto. O dicho de otra manera, para tú llegar a ser en algo nivel experto, necesitas como mínimo 10.000 horas. A mí se me ha ocurrido la idea de coger la calculadora para hacerme una idea de qué estamos hablando. Y con la calculadora en mano, y con esto voy a terminar y permitidme que haga esto, aunque parece un poco como que fuéramos ahora a la escuela. Si yo pongo en mi calculadora 10.000 horas y las divido entre
entre... ¿Cuánto tiempo al día? ¿8 horas diarias? Yo necesitaría 1250 días de 8 horas diarias para convertirme en un experto. Quiere decir, la friolera de 3 años y medio dedicándole 8 horas al día para convertirme en un experto en algo. ¿Estamos siendo conscientes de la magnitud? Dedicándole 8 horas diarias. Cuando yo saqué la maestría en dogmática, que me propuse hacerlo lo más rápido posible, no soy tan inteligente y me costó 2 años, 8 horas diarias de lecturas y de estudios, de lunes a sábado, 8 horas diarias. Así que yo vivía en la biblioteca. Yo me iba por la mañana a la biblioteca, comía y me volvía a regresar otra tanda a la biblioteca. 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, y esa era mi vida durante 2 años. 8 horas diarias. Pero no quiere decir que sea un experto. No digo que sea un experto, porque todavía me quedaría 1 año y medio más de 8 horas diarias. Lo que quiero decir, hermanos, con esto es que estamos pensando que las cosas son así. Que metemos las disciplinas espirituales en el microondas, le ponemos 1 minuto y ya nos salen calientes. Pero no es así. Ahora, lo que sí podemos valorar es, ¿merecerá la pena el precio que hay que pagar para aquello que logramos conseguir? Y ese es el punto que tenemos que reflexionar. Ese es el punto que tenemos que reflexionar en esta noche. Termino diciendo que todos los cristianos estamos invitados a disfrutar de Dios y de las cosas de Dios a través de las disciplinas espirituales. Termino con esta pequeña introducción. ¿Os acordáis de Santiago y su guitarra? El trabajo pesado de su práctica adquiría un espíritu completamente nuevo al darse cuenta de que algún día tocaría en los mejores y mayores teatros del mundo. La disciplina de la práctica se convertiría gradualmente en el medio para uno de los deleites más grandes de su vida. Así que la disciplina diaria, hacer lo que no quiero hacer para lograr alcanzar lo que quiero ser. Ese es el trabajo con el que nos iniciamos en este próximo mes, supongo, más o menos, y en el que vamos a ver y vamos a analizar y vamos a dar ideas y vamos a practicar disciplinas espirituales. Ojalá que nos quedemos con algunas de ellas ya para toda la vida, que sean innegociables, que no digamos, bueno, hoy si tengo ganas, si puedo, a lo mejor tal vez lo hago. No, sino que sea como el que come pan, o mejor dicho, como el que respira. Porque hoy puedo comer pan y mañana no, y no pasa nada. Pero si dejo de respirar, ¿a que sí pasa algo? Pues que las disciplinas espirituales se conviertan en nuestras vidas casi como el respirar. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Nos unimos ahora, hermanos y hermanas, a todos los cristianos del mundo que lo han hecho ya hoy o lo están haciendo en este mismo momento, la oración que nuestro Divino Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y de alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso,
Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Oramos ahora de una manera especial por nuestro hermano José Martín. Padre, te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre la vida de nuestro hermano, que tú lo sanes completamente según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz, demos gracias a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues acordaros de la tarea que tenemos hoy, leer el Salmo 34 en oración, leerlo en oración. Podéis meditarlo también, pero yo os animo a que lo leáis orándolo. Y mañana iniciamos ya a hablar de la primera disciplina, que mañana comenzaremos a estudiarla y a ver maneras prácticas de implementarlas en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana. Amén.